días. Esta ponencia se llama Ciudad de Clichés. Bueno, voy a hablar principalmente de lo que considero algunos clichés urbanos. Hay varios otros clichés contra los cuales yo ando en guerra, siendo uno de ellos racismo, o lo que supuestamente se llama racismo en este país. Y también, de hecho, lo indígena en general. Todos somos indígenas de algún lugar, ¿no? Eso somos marcianos. Pero en otra ocasión, o no sé, tal vez no sé si os autoconvocados, qué sé yo, tal vez podemos debatir eso. Bueno, en este momento voy a partir de una arbitrariedad, es decir, la definición de área urbana. En Bolivia hasta ahora es cualquier centro poblado que cuente con 2.000 o más habitantes. En el Perú, en el censo de 1876, era una definición administrativa. Cualquier centro poblado que contaba con una autoridad con nivel de gobernador o teniente gobernador, o sea que era capital de distrito, contaba con urbano de ahí, a lo menos en Cajamarca en ese año, un lugar que tiene 158 habitantes, figuró como urbano. Luego, por el censo de 1940, en el Perú también adoptaron el criterio de 2.000 habitantes. Hasta ahora no he encontrado alguien que me explique por qué y cuándo se ha adoptado ese número, por qué 1.500 y no 5.000, cualquier otro número. Bueno, me han prometido, sí, te lo voy a traer el dato para hasta ahora. No he encontrado a nadie, es capaz. Y mira, sin embargo, hay un montón de sociólogos. Y bueno, se deberían saber mejor, que gastan cantidad de tiempo y papel en sacando infinitos contrastes y comparaciones de urbano versus rural. Sobre todo, servicios básicos, nivel de educación formal, cuántos se han autodeclarado indígenas, cuántos son indígenas según que hablan idioma nativo y todo eso. Y al parecer no se les ocurre que están comparando dos espacios separados, como digo, por este criterio absolutamente arbitrario, que no tiene nada que ver con los criterios sociales para distinguir qué es un pueblo, o sea, socialmente urbano, frente a lo que es una comunidad o otro espacio, que son básicamente uno, tiene que tener las casas pegadas una al otro, así conformando unas calles más o menos rectas, ¿no? 2, debe tener pan a la venta todos los días de la semana. Y 3, cuando estás caminando en espacio urbano, solo debes saludar a las personas que ya conoces. Y los demás pasas de largo. A diferencia del área rural, donde todo el mundo se saluda aunque jamás se ha visto en su vida. Bueno, es decir que no es tan fundamental que tenga una plaza ni una iglesia, aunque en la mayoría de los casos también los tienen. Pero de todos modos, es decir, estos criterios pueden distinguir espacios que no han logrado la cifra mágica de 2.000. Sin embargo, son socialmente urbanos. Pero si me alcanza el tiempo, voy a hablar además sobre los espacios que han sido esencialmente desurbanizados por problemas de multilocalidad, pero como digo, si es que me alcanza. Pero no obstante, estos pueblos, o incluso algunos se autodenominan ciudades de provincias, de hecho, en términos de la estructura ocupacional y muchos otros aspectos, tienen mucho más en común con las comunidades que los rodean
que con las llamadas ciudades intermediarias y aún más las ciudades capitales de departamento metropolitanas. Pero como digo, es el criterio arbitrario de que es urbano, que es rural, no sirve en absoluto para distinguir. Bueno, me han invitado a hablar bajo el título más o menos de imaginarios urbanos. Tengo que decir que jamás he simpatizado con el supuesto tema o enfoque de los imaginarios urbanos, incluso cuando, según lo que recuerdo, estaba más de moda en los años 90. De hecho, me parece carente de fundamentos claros como para servir en la investigación social. Para mí, estaría bien si dices, yo voy a estudiar los imaginarios urbanos, digamos, de Jaime Sainz o de Bryce Echenique. Uno, lo que escriben al fin es ficción, es decir, que no importa que tenga un estilo aparentemente más o menos realista, es imaginario. Dos, aunque un escritor puede demostrar muchos cambios en el curso de su carrera, al fin es una sola persona que ha escrito toda esa obra, y podemos suponer que sí hay algún tipo de unidad fundamental dentro de toda su producción. Mientras, los estudios sociales de imaginarios urbanos cubren una diversidad de temas, por ejemplo, los lugares donde circulan o se encuentran las personas, y qué es que opinan sobre qué barrios son más peligrosos, o qué sé yo, más bonitos, o qué clase de personas supuestamente habitan o circulan en X y Y lugar. Incluso pueden extenderse hasta colecciones de fotos. Aunque generalmente más se enfoca lo que ha sido fotografiado y no tanto quién lo ha fotografiado. E incluso películas, ¿no? Como un artículo que estaba leyendo sobre Lima Sur, ¿no? Que mencionaba la película La Teta Asustada, que según ese autor, un tal Luis Montoya Canchis, es una representación de la vida actual de las y los peruanos. Bueno, una película tal vez aparenta ser más o menos realista porque hay que filmarlo en una ciudad de verdad. No sé si otras personas presentes han visto la película La Teta Asustada. ¿Alguien ha visto? Bueno, no sé qué opinaban, pero cuando nosotros la hemos visto en casa en La Paz, nos parecía más o menos una especie de parodia de la visión de los mistis, de los habitantes andinos. Y hacen la burla de sus bodas, por ejemplo, ¿no ves cómo entran bailando a grandes de cerveza? Y las novias con sus vestidos tan espectacularmente vulgares. Bueno, y después también hay la vista y la música que roba, ¿no ves? La producción intelectual de las clases populares. Y por eso yo digo, eso sí, bueno, como digo, es otra producción de ficción, al igual que Jaime Sainz o Bryce Echenique. Y sin embargo, así aprecian un estudio sociológico como representación de la vida actual. Es decir, que nunca no me ha sido claro en los estudios sociales que hablan de imágenes urbanas quién realmente imagina qué. ¿Por qué? Y no cuando pregunto a las personas, por ejemplo, sobre temas de delincuencia, y como veremos, incluso hay pruebas más o menos estadísticas de que sus supuestas percepciones, detesto también los estudios sobre percepciones. Me parece que no, bueno, mayormente son estudios de paranoia, más que otra cosa. Y los índices de victimización, aunque eso es otro tema que trabajo, igual por lo dudoso que sean, como veremos en un caso de Ecuador, no tienen así ninguna relación. Pero sin embargo,
Cuando los que se meten a investigar inseguridad ciudadana, que es un tema muy de moda hoy en día, dan por supuesto, ¿qué es la probabilidad de que usted considere que se van a robar su auto dentro del año? Sí, seguro. Sí. Hay 96% de una percepción de seguridad. No lo llaman imaginario. Es decir, que, y por eso yo digo, es netamente él o la investigador, su enfoque, su postura, lo que sea que decide si X o Y opinión merece ser clasificado o no como imaginario. Bueno, destaco el tema de inseguridad ciudadana, porque digo, es algo muy de moda hoy en día. Jamás he visto que en las encuestas sobre el tema hacen preguntas sobre el consumo de crónica roja. Como en el caso boliviano, nunca preguntan, ¿usted ve telepolicial? ¿Usted lee un periódico extra? O al menos la revista Alarma, ¿no? Pero algunos tal vez recuerdan la revista Alarma. Porque gran parte de lo que se dice sobre ese tema tiene más que ver con la crónica roja. Bueno, de hecho, yo he pasado dos años y medio en la cárcel. Y cuando se incendió la puta cárcel, por la segunda vez además, han llegado la policía antimotines antes que los bomberos, porque decían que estaba en pos de una fuga masiva. Siempre dicen eso, ¿no ves? Eso es porque los pacos han visto demasiados episodios de fuga de colders o escape de... ¿no ves? Todos esos programas y así sucesivamente. Y mira, igual, otro tema muy de moda hoy en día es eso de tráfico. Y esto creo que es, digamos, fomentado no solo por la crónica roja, sino por el gran número de avisos que se ve en terminales de buses, en postes de luz, en paredes, hasta en cartones de leche, que se en facturas de luz. Persona desaparecida, ¿no ves? No sé si han notado, jamás se ve un anuncio persona encontrada o persona aparecida. Entonces, eso no es noticia, ¿no ves? Entonces, en primer lugar, fomenta la idea de que, bueno, si en 48 horas, en algunos casos en 12 horas, ¿no ves? Tu familiar no te llama. ¡Ay, no! Seguramente le han secuestrado, o para prostituirle, o para despedacerle y vender sus órganos. Y además, ha debido ser secuestrado por bandas delincuenciales tan sumamente poderosas que todas sus víctimas desaparecen sin dejar huellas. Y luego, nunca se comunican más. Digo esto porque en mi barrio en La Paz, Pampajasi, hace unos años había todo un escándalo. Y había reportajes en los medios y todos sobre los desaparecidos de Pampajasi. Lo que no hubo eran cómo se iban apareciendo. Un anciano cayó a un barranco que hay muchos en el lugar y tardaron en encontrar sus restos. Después, varios eran colegiales que se habían apresado y fugaron donde sus parientes en otro lugar por miedo de mostrar sus libretas a sus padres. Había un anciano, bueno, un viejo al menos, que desapareció. Una mujer joven que desapareció. Resultó que habían desaparecido juntos jugando al Perú porque estaban enamorados. Y su familia desaprobaba la diferencia de edades y así sucesivamente. El único que jamás apareció era el primero que empezó toda la serie. Un hombre que había ido y había vendido un inmueble por cuantiosa suma de dinero en efectivo. Eso es muy estúpido. Y partió supuestamente rumbo a su casa y nunca llegó. Bueno, de eso creo que hay dos posibilidades. Uno es que le asaltaron, probablemente los mismos que le habían vendido, o que le habían comprado.
Y el otro es, se fugó con la segundina. Creo que la segunda es más probable, porque los asesinos paseños son completamente incompetentes cuando tienen que deshacerse los cadáveres, ¿no ves? Normalmente los botes y bolsos negros por la autopista los encuentran dentro de 24 horas, ¿no ves? Bueno, mira, el tiempo es corto, entonces tendré que recortar lo demás, incluso los... Bueno, solo voy a mencionar las percepciones en Quito. Hay un barrio donde se dice la percepción del delito es 76%, la victimización 30%. Hay otro donde dice la percepción es 11% y la victimización 24%. Es decir, que tanto puede ser 2.6 veces más percepción que victimización, como la mitad de la percepción de la victimización. Por eso yo digo, yo no tomo en serio eso, ¿no? Pero mira, digamos, para terminar con un comentario, digamos, más global. Yo considero que conforme que avanzan los años, el periodo entre aproximadamente 1780 y 1980 ha reciclado es más excepcional en diversos aspectos. Pero, digamos, hasta el siglo XVIII, las condiciones de vida entre área rural y área urbana se llamaron casi igual. Nadie tenía agua potable, todos tomaban unas aguas muy dulces, ¿no es? Todos vacían sus vecinos y se cagaban por donde sea. Todos se alumbraban con velas y mecheros. Incluso probablemente había más alimentos frescos en el campo porque los medios de transporte no eran muy eficientes. Y las tasas de mortalidad, más que todo de enfermedades contagiosas, eran definitivamente mucho mayor en área urbana. Pero luego, poco a poco, se ha ido introduciendo, ¿no ves? En aguas potables por cañería. Primero luz de gas, después electricidad, después teléfono, y transportes públicos masivos, y los famosos empleos formales en la industria, en la burocracia pública y privada. Todo concentrado en áreas urbanas así llamadas, y más en tanto que la conglomeración en cuestión era más grande, hasta que, digamos, entre 1900 y 1950, te sentías definitivamente así desventajado por vivir en las áreas rurales, incluyendo los mencionados pueblos que no gozaban de todo eso. Ya a partir de 1960 más o menos empezó la avalancha hacia las ciudades, donde de hecho muchos no conseguían, o al menos los conseguían después de un buen tiempo, etc., ¿no? Y esos servicios básicos y los famosos empleos formales no los consiguen generalmente nunca, como es mi sabido. Pero sin embargo, yo diría a partir de más o menos 1980, todo esto se ha revertido. Aunque cuando lo veo en las publicaciones sociológicas, todos siguen bla bla, la pobreza rural, bla bla. No vivían en las ciudades escapadas, les voy a abrir con citas de unas horribles publicaciones luego al respecto ya. Pero están en la ponencia si quieren verlas. Y obviamente esos tipos ni siquiera se han mirado en la ventana del bus en la noche mirando por el campo en los últimos años para no darse cuenta. En el campo la vasta mayoría ya tienen luz, tienen TV satélite, tienen telefonía celular, tienen autos chutos, tienen casas de ladrillo y hormigón. Es decir, en algunos, lo que sí era siempre una diferencia, concentración política y concentración cultural. La concentración cultural sigue, por eso aquí estamos en la ciudad. La concentración política, había habido unos vagos intentos de descentralización, pero falta ver si son los indicios de un proceso que desea de agrandar el futuro o un mero saludo a la bandera.
Pero de todos modos, yo digo, las relaciones de rural y urbano ya no son lo que son, tenemos que buscar nuevos criterios y dejar de arrastrar un montón de estereotipos que incluyen, yo diría, imaginarios rurales de lo urbano, que son mucho peor. Bueno, no sé cómo son ustedes los cruceños, pero los paseños necesitan un barreno para sacarles la ciudad de la paz, al menos por más de 48 horas. Ya, gracias.